Buenos días, buenas noches, pueblo de todo el mundo, iglesia de Cristo Jesús en todo el territorio del mundo. Mi nombre es José Luis García Huete, miembro y fundador del Ministerio Tesoros Escondidos de Managua, Nicaragua. Mis estimados, nuestro trabajo es decir las verdades ocultas del cristianismo evangélico. Mis amados, y después de haberle saludado, pasamos a decir lo siguiente. Aquí, mis estimados, eh, esto además de ser una enseñanza, también es una denuncia. Toda la vida el Señor a través de los profetas ha denunciaba el pecado de los hombres y lo sigue haciendo. Después de haberles dicho esto, paso a leerles una introducción, pero firme y muy seria, mis estimados. El tema de hoy va a ser el tiempo de los profetas. Estimado pueblos y hermanos en Cristo, el tiempo de los profetas es una porción del gran tiempo real de Dios, desde la muerte de Mesías hasta la segunda venida de Cristo a la tierra. Y esto es o son 2000 años, o también conocido como el periodo de la gracia. Son pocos los cristianos que saben que la gracia consta de 2000 años. El desprecio por el calendario de Dios ha sido por varios milenios. Pero en esta exposición le mostraremos cómo en este periodo de tiempo Roma se encargó de tergiversar el tiempo y alterarlo para hacer quedar en ridículo a los profetas, apóstoles y al propio Jesucristo, mis estimados. También con esta enseñanza probamos que el sistema teológico romano humano ha luchado por todos los medios esconder la verdad de las Sagradas Escrituras. En primer lugar, esconder todo lo relacionado al calendario de Dios. Logrando esto, que al final lo consiguieron. ¿Y hasta dónde llegarían? Es la pregunta del millón. Se los mencionaré, mis estimados. Esconder el verdadero nacimiento de Jesucristo. ¿Cuándo nació Jesucristo? ¿Cuándo serían los 7 sellos? ¿Cuándo serían las 7 trompetas? ¿Cuándo serían las 7 copas? ¿Cuándo sería la segunda venida de Cristo? ¿Cuándo sería el arrebatamiento? ¿Cuándo sería la semana 70 de Daniel? ¿Cuándo sería la predicación de Elías y Moisés? Y esto que les menciono está dentro del periodo que les demostraré. Hay otro montón de eventos en su tiempo que escondieron que no estoy mencionando. Todos los ministros de Jesucristo del mundo, mientras el Señor no haya venido, deben estudiar e investigar todo lo que les menciono, porque son responsables de guiar y dar seguridad de la verdad que ha permanecido escondida por muchos siglos a los pueblos de Dios. No se sorprendan, de alguna manera Dios nos tiene que apercibir. De ahí es que se ríen los incrédulos y el ateo, más cuando hablamos del arrebatamiento y de aquella gran pregunta de dónde sacó y halló mujer Caín. Este es un desastre para los pueblos protestantes, los que dicen que protestan contra Roma, contra el mal, a favor de la verdad. Les voy a dar una muestra de la negligencia de todos los ministros del mundo, casi todito. Nunca han podido decirle a los pueblos el misterio de que Jesucristo resucitó al tercer día y que cuál es ese primer día de la semana, ya que en el calendario romano no está la respuesta. Jamás lo hallarán ahí. Póngale sello, porque esta respuesta está en el calendario de Dios, no en el romano. Por eso es que nunca, jamás podrán decirle a los pueblos cómo es este asunto que el Señor resucitó al tercer día, pero no cuadra cuando dice el primer día de la semana el Señor había resucitado. ¿Cuál primer día de la semana? Han luchado por quererlo demostrar, pero no han podido.
así como lo oyen mis estimados. Después de haberles introducido esto que les acabo de hablar relacionado al tiempo de los profetas, pasamos a ver lo siguiente. Aquí tenemos, mis estimados, un escrito que hicimos un poco antes del 2014, pero en el 2014 le dimos sazón, le dimos el punto. Y aquí tenemos, mis estimados, nuestro escrito, que es parte de nuestros proyectos en el ministerio. El tiempo de los profetas, segunda de Pedro 3:8, Salmo 104:19 y Génesis 1:14 al 15. Se ha dicho que la venida del Señor Jesús está cerca. ¿Sabe usted realmente cuán cerca está? ¿Qué años son los que usted está presenciando? ¿Sabía usted que no andamos tan largos si tomamos en cuenta el tiempo de los profetas o tiempo real de Dios o calendario cristiano hebreo? Hay que estar claro que en el tiempo de los profetas no tiene nada que ver con el tiempo del Imperio Romano. En cuanto a las profecías se refiere, todos los misterios de Dios y profecías están vinculados al calendario de Dios. Nunca ha estado vinculado al calendario romano. De ahí el chasco que vino el 2000 romano y Cristo no vino. Entonces todo el mundo se rió de que la Biblia es fantasía y que la Biblia es locura, que es invento. Pero no, mis hermanos, lo que pasa es que el tiempo verdadero de Dios, el 2000 de Dios no se ha cumplido. No ha venido todavía. El calendario romano indica que es el año 2014. Pero los profetas dicen que estamos en el año 1954 y lo dicen sus profecías en el tiempo exacto. En el pasado, grandes predicadores dijeron que Cristo vendría en el 2000, pero no vino. Se fue trabajo de Babilonia la Grande. Eso fue un trabajazo que hicieron, ¿verdad? Aclaro, voy leyendo 2014 y voy leyendo 1954 en el tiempo real de Dios, porque fue en el 2014 donde dimos el sazón y sacamos a luz este escrito. Toda la norma y toda la temática, todos los cálculos, usted lo hace con el 2024, pues entonces el tiempo de Dios, pues a esta fecha es más alto que 1954. Pero el diseño y la temática está en 2014. Lo que sucedió es que ellos pregonaban una profecía bíblica del profeta Oseas 6:2, que es real y verdadera, pero el error, ponga cuidado, el error de todos los predicadores, porque hermano, seamos sinceros, a ningún predicador, a ningún teólogo, a ningún escatólogo, ni a ningún doctor en divinidad, le va a gustar que le digan que se equivocó y que erró. Es normal a veces errar, a veces, pero no debe de errar tanto, ¿verdad? El predicador, el que habla de Dios, el que habla de su misterio. Y aquí tenemos predicadores que ya murieron, que decían que el Señor venía en el 2000, pero no vino. Pero eso fue porque hicieron un mal cálculo. Eso fue porque jamás pusieron atención al tiempo real de Dios. No lo pusieron. Algunos pues murieron sin que se los enseñaran. Hoy en día tenemos el privilegio que hay gente valiente que está enseñando que sí hay un tiempo de Dios y que por eso las cosas no han sucedido. No es porque Dios se haya quedado de manos cruzadas o nos haya pegado una enredada. Jamás. Diciendo esto pasamos a lo siguiente.
De estos predicadores fue haber, el error de estos predicadores fue haber comparado, o mejor dicho, haberse basado en el calendario romano, que va adelantado con relación al tiempo de los profetas o tiempo de Dios, aproximadamente 60 años. Ese es el truco, mi hermano. Ese es el milagrito que ellos hicieron. Tergiversaron el calendario y lo adulteraron de la manera más sencilla y más cruel a la misma vez. Y eso quedó en la impunidad. Solamente dijeron ellos, bueno, el año cero va a ser con el nacimiento de Mesías. Para Dios y el pueblo de Dios, el año cero es con la muerte del Mesías. Eso es irrefutable, nadie puede refutar eso. El año cero es con la muerte del Mesías. ¿Por qué el año cero es la muerte con el Mesías? Porque fue en ese tiempo, cuando muere el Mesías, cuando arrancó la gracia. Tan así que cuando Roma dice que es el año 34, en el tiempo de Dios es el 4001. Así de sencillo, mi hermano. ¿Va a creer usted que esa pequeñez no la entienden los especialistas en Dios? ¿Cómo puede ser eso posible? Bueno, siga siendo fiel al sistema teológico romano humano y va a ver que va a seguir ocultando eso. Pero es tan sencillo. No olvide, el año cero no es con el nacimiento, es con la muerte del Mesías. El Mesías muere en el año 4000, otro secreto que nunca le han querido decir a la gente, él murió en el 4000. Entonces, en el 4000 arranca la gracia porque en 4000 murió el Mesías. Estoy hablándole de medidas de tiempo a precisión de bisturí en cuanto al calendario de Dios y al engaño del calendario romano. Queda dicho, que eso es lo que vamos a demostrar, que aumentaron al calendario de Dios 60 años. Ya van a darse cuenta cuándo lo hicieron y hasta dónde pensaron llegar. Sigue afirmando el profeta Oseas que el Señor Jesucristo vendrá en el año 2000 y quien resuelve este misterio es el profeta Daniel en una de sus profecías llamada las 70 semanas. Así de sencillo. Ahí está la profecía. Murió. O sea, pero la profecía sigue en pie. Pero Roma ha hecho creer que la profecía no está en pie. Claro que está en pie, mis hermanos. También han enseñado que el tiempo de la gracia no se sabe de cuántos años consta, pero toda la vida estos profetas, José y Daniel, siempre han dicho que durará 2000 años. Ese es el periodo de la gracia, 2000 años. El asunto está en conocer todos los eventos de los 2000 años. Los principales, porque hay un montón. Pueblo de Dios y pueblo no convertido a nuestro Señor Jesucristo, desen cuenta de los años que está pisando la iglesia de nuestro Señor, porque nosotros no caminamos en tinieblas para ser sorprendidos. Primera Tesalonicenses 5:4, y también somos hijos del día e hijos de la luz. Primera de Tesalonicenses 5:5 al 6. Allí pueden hallar tal aseveración. El profeta Oseas decía claramente que al pueblo de Dios se le daría vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Esta promesa es para Israel en tiempos de angustia. Les aclaro una cosa, esta profecía es larga, pero la principal de los 2 días llega hasta el 2060 romano, porque la del tercer día es el gran evento que sucederá con los que Dios salve en el 2060, morirán, pero allá, al final del reinado milenial, resucitarán ellos y vivirán para siempre con el Señor. ¿Qué les parece ese secretito de profecía?
Esta profecía tiene dos tiempos, la de los 2 días y el tercer día nos resucitará para estar para siempre con él. Pero aquí estamos en los 2 días, en una parte de esa profecía. ¿Creen ustedes que en ese profeciazo, usted cree que se equivocó Dios y se equivocó? O sea, nunca, papá, jamás, nunca. Resucitará y viviremos delante de él. Esta promesa es para Israel en tiempos de angustia. Estamos estudiando el tiempo de los profetas. En la Biblia, esto de salvar a Israel en 2 días equivale a 2000 años, sabiendo que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años es como un día, lo dice la Escritura en 2 de Pedro 3:8. No lo estamos inventando, la Escritura habla de estos asuntos. ¿Cuándo arrancan los 2000 años? Pues ese es el dilema de toditos los estudiosos. Ese es el gran problema. Todos tan inocentes. Nadie sabe cuándo arrancaron los 2000 años de gracia. ¿Usted cree eso? Daniel 9:25 dice, sabe pues y entiende que de la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Y luego Daniel 9:26 describe que después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Quedaba dicho que al final de las 62 semanas le quitarían la vida al Mesías, quedando así vigente e iniciando el periodo de la gracia. ¿Quién le dio permiso a Roma a decir que la gracia empezaba con el nacimiento del Mesías? Nadie le dio permiso. Daniel ya había dicho que la muerte del Mesías era al final de la semana 62. Que eso es, allá al interpretar las 7 primeras que menciona el 26, el 25, entonces, al juntarla sería la 69, ya no es la 62, sino que es la 69. Pero cuando terminan las semanas 69 con la muerte del Mesías, ahí termina. Se fijan que está dicho por los profetas que la gracia arrancaría con la muerte del Mesías. ¿Y en qué año murió el Mesías? En el 4000. Se fijan que no hay de perderse cuando comenzó la gracia. Y si quieren una prueba, se ha dicho que el Señor volvería a la tierra en el año 2000. A ver dónde vino. Se fijan que no hemos llegado al 2000 de Dios. Pero ya los hombres romanos dijeron, la teología romana dijeron ellos, ya lo llevamos en el saco, como ya pasó el 2000, ya estamos por el 2024. Ya se le quitó la ilusión a la gente que el Señor va a venir en el tiempo que él había dicho. Y resulta que ahora vamos al tanteo y adivinando. Pues no, señores. La palabra del Señor siempre ha dirigido y ha guiado perfectamente con la voz de los profetas y su palabra que son espíritu. Ahí lo tienen. Es difícil lo que les estoy enseñando. Mueren el 4000. Pues desde ahí arranca la gracia. No es que los testamentos valen cuando el testador se muere. Cuando usted oye hablar del Nuevo Testamento, usted está diciendo así de exacto, muerto el testador, Nuevo Testamento vigente. Recuerden que cuando alguien testa, el testamento entra en vigencia cuando éste muere, arrancando así el periodo de la gracia. Por lo tanto, esto nos confirma que la gracia tiene un periodo de 2000 años, es decir, que la gracia inicia con la muerte del Mesías hasta que el Señor regrese por segunda vez y ponga sus pies en el monte de los olivos para salvar a Israel. Zacarías 14:4, mis estimados. Hablando de la segunda venida, no del arrebatamiento, la segunda venida. Daniel 9:27 dice, y por otra semana confirmaré el pacto con muchos. Esto equivale a que después que muera el Mesías arrancaría la gracia, pero al final de esta vendrá la semana 70 de Daniel, que son 7 años de gran angustia, pero de gran angustia. Y que en esos 7 años confirmará el pacto con muchos y sobre todo restaurará a Israel, pues desde
que muere el Mesías hasta el final de la semana 70, habrán 2000 años confirmados por el profeta Daniel 12:1 y Oseas 6:2. Usted no se asuste oyendo decir a un experto, un erudito, no se asuste cuando usted lo oye decir y está en aquel enredo que dicen que es imposible que la semana 70 de Daniel esté suspendida en el aire. No hay nada suspendido en el aire, mis estimados. Lo que pasa es que la profecía tiene que cumplirse en su tiempo. Es de ahí donde sale que la semana 70 de Daniel en el calendario romano arranca en el 2053 con ese fundamento y con ese tiempo de Dios. Es por eso que se dice que todos los eruditos y todos los teólogos están embarbascados con la semana 70 de Daniel, que el judío mesiánico dice que estamos a la mitad, y todo el pueblo evangélico, ministros de evangélicos, dicen que la semana 70 de Daniel arranca en el 2025. ¿Cómo la ven? Pues déjeme decir que están errados y equivocados, porque la semana 70 arrancará en el 2053. Hasta entonces en que Dios redimirá, confirmará el pacto con muchos de los remanentes de Israel. Así como lo están escuchando, mis estimados. Les estoy dando prueba contundente. El Imperio Romano dice que el año 1 es a partir del nacimiento de Mesías. Mas el profeta Daniel afirma que el año 1 empieza con la muerte del príncipe de paz y se cierra con el último año de la semana 70 de Daniel. Salados los otros ministros que dicen que la semana 70 de Daniel ya fue en el primer siglo. Yo no sé qué se hizo el reinado milenial, se acabó. Yo no tengo noticia que el reinado milenial fue allá del primer siglo y que terminó en el año 1000 o 1100. No existe esa noticia. El reinado milenial no ha venido. Para que haya reinado milenial tiene que pasar la semana 70, o sea, el último año de los 2000. Si no, no hay reinado milenial. Pero el Imperio Romano dice que el año 1 es el nacimiento de Jesús. No, mis estimados. Lo que Roma dice como año 1, el nacimiento del Mesías, que quede claro, era el año 3967. ¿Cómo es posible que los eruditos no le quieran decir esto a los pueblos? Ay, es que tengo que sujetarme al sistema. ¿Qué caso el sistema es el que los va a salvar? Va a salvarlo Jehová de los ejércitos. Va a salvarlo nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Por lo tanto, los números están así en años. Este es un cálculo en años. 2014, menos 33 años que vivió el Mesías. Hermano, pero ¿por qué le resta 33 años? Bueno, porque el Mesías murió en el 4000. Pero Roma dice que es con el nacimiento del Mesías. Que le quede claro, el Mesías después de los 36 años murió en el año 4000. Entonces, usted agarra el 2014 y le resta el tiempo de vida del Mesías, que vivió el Mesías. Aquí lo tengo escrito. Menos 5 días por año hasta el 2014 de 365 días en el calendario romano, ya que en el bíblico el año consta de 360 días. Los romanos han avanzado 10.070 días de más, que equivalen aproximadamente a 27 años. ¿Se da cuenta de dónde, cómo hicieron con el otro gol? Metieron el calendario de Dios, repiten los 33 años de vida del Mesías. Más, desde que muere el Mesías para acá, aumentan, al 2014, aumentan 10.070 días. ¿Cómo la ven?
Y eso, en números redondos, son 27 años. ¿Por qué creer que hay grandes pastores, grandes maestros, que están intentando hablar de la venida del Señor y que el arrebatamiento es como por tal fecha? Uno dice que, hay un hermano que dice que va a ser ahorita en en septiembre del 2024. Ese hermano le anda cerca, pero que le quede, tiene que estar claro ese hermano que está enredado. ¿Por qué está enredado? Porque para que él pueda dar ese cálculo, tiene que manejar el tiempo de Dios de principio hasta final. Si él manejara el tiempo de Dios, a ese hombre le hubiera ido bienísimo. Porque aquí como palabras de un profeta se lo digo, no va a venir el Señor en septiembre del 2024. Si escuchan esto, avísenle al hermano que rectifique y no le estoy condenando, solamente estoy avisándole que revise el tiempo real de Dios, porque el tiempo real de Dios no es como lo está explicando. Él hace una resta muy buena, resta los 33 años, pero él no se fija que está dejando en cuenta 27 años y los tiene mal calculados. Si él lo hiciera bien, ese hombre daría en el blanco. Los años del Mesías son 33 más 27 años, es igual a 60 años adelantados hasta el 2014. Siendo así que 2014 menos 60 da igual a 1954 años. ¿Se da cuenta cómo es que yo sé el verdadero año perfecto de Dios? Yo resto lo que me inventaron y a mí el tiempo me queda exacto, 1954 hasta el 2014. Usted hace la cuenta para la fecha de hoy, se la voy a hacer, así abuelo pájaro. 2024, ¿saben qué año estamos? En el año 1964. Así estamos ahorita en el 2024. Los años del Mesías son 33 más 27 es igual a 60 años adelantados hasta el 2014, siendo así que 2014 menos 60 da igual a 1954. Esa es la ecuación matemática. En tiempos bíblicos faltarían para el 2000 de los profetas 46 años. Allá en el 2014 faltaban 46 años para llegar al 2000 de Dios. Luego sumamos al 2014 los 46 años que hacen falta para el 2000 bíblico. Y para entonces será en el calendario romano el 2060. Cuando sea el 2000 bíblico, va a ser el 2060 del calendario romano. Eso fue lo que le adelantaron al calendario romano 60 años. Por eso es que cuando llega al 2000 de Dios, Roma se cruzó 60 años. No, están también en el 2000 de Dios. Pero en su numerología, en sus números, en su invento, alteraron 60 años. Metieron, al tiempo de Dios le metieron 33 que ya habían pasado. Si Roma hubiera dicho, bueno, el año 1 va a ser con la muerte del Mesías, ahí va a arrancar la edad, no tuviéramos problema. Y si no ha hecho la marrulla de poner el calendario solar, no hubiéramos aumentado 5 días por año. Al 2014 se adelantó 10.070 días. ¿Cómo la ven, mi hermano? En el caso del arrebatamiento de la iglesia, el día y la hora nadie lo sabe, pero las ocasiones, las sazones y los años ya lo saben. Y no hay excusa cuando Él venga hasta las nubes. Esto es el arrebatamiento. Hasta las nubes, 1 Tesalonicenses 4:17, y entonces su iglesia será arrebatada. Pero este es el arrebatamiento, esto no es la segunda venida. ¿Qué quiero decir? Que el remanente de Israel será salvo a los 2000 años del calendario de Dios, del tiempo real de Dios. Pero el arrebatamiento va a ser a los 2000 años del cumplimiento del nacimiento del Mesías, porque Él es la final trompeta. Y esa es la final trompeta.
En el escrito no lo puse, pero ahora ya lo digo. La iglesia que no esté lista será sorprendida. El arrebatamiento será en los primeros años de la tribulación. Es decir, antes de que se abra el primer sello apocalíptico, este arrebatamiento es lo que se conoce como la primera venida de Jesús hasta las nubes. Arrebatamiento solo de la iglesia gloriosa, solo va a haber uno. Solo uno va a haber. Es lo que se conoce como la primera venida hasta las nubes. Porque la segunda venida tiene que ser a la tierra, porque la primera ya fue. Esta es la segunda venida a la tierra, al Monte de los Olivos. Ahí va a poner su pie derecho, en el Monte de los Olivos. Pero en el arrebatamiento él vendrá a las nubes. Ahí se encontrará con su pueblo, que él va a mandar a recoger. Hasta la nube, a recoger a su pueblo. Y su segunda venida, Jesucristo pondrá su pie en el Monte de los Olivos, Zacarías 14:4. Por lo tanto, se afirma que Jesucristo vendrá por segunda vez en el año 2000, según los profetas Oseas 6:2 y Daniel 9:20 al 27. Cuando usted estudia la semana 70, cuando usted estudia la profecía de las 70 semanas de Daniel, ahí usted encuentra las profundidades más grandes del tiempo de Dios. Ha sido el misterio, ha sido un misterio, si ha sido una incógnita. Cuando llegan a la semana 62, final de la 62, que es final de las 69 semanas de esa profecía, y si todo el mundo se pega una enredada, que qué se hizo la semana, que cuándo es la semana 70, pues este es el final de la gracia, el final de los 2000. O sea que cuando el último año de la semana 70 se cumpla será 2000 de Dios, 2060 romano. Ese es el gran misterio. Ese es el enigma que le han escondido a los pueblos. Después de esto pasamos a lo siguiente. Estos son los años en que los científicos han pronosticado gran caos y fue lo que descubrió Isaac Newton. Y dijo que Jesucristo volvería a poner sus pies en la tierra en 2060. Les aclaro, yo no aprendí de Isaac Newton, lo que sé. Lo que sabe este ministerio lo sabe por la palabra del Señor y la dirección de su Santo Espíritu. Mis cálculos, nuestros cálculos, no tienen que ver nada con los cálculos de Isaac Newton. Incluso cuando estuvieron en las ciudades, porque este escrito ya está por muchas ciudades. Cuando sacamos esto a la calle, en las ciudades de Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, cuando sacamos esto, mis amados, ni siquiera pensaba hallar yo que Isaac Newton había dicho eso. Por eso me sorprendí, me vi de espalda. Entonces comencé a investigar sobre Isaac Newton. Isaac Newton y dijo que Jesucristo volvería a poner su pie en la tierra en el 2060, Zacarías 14:4. Es muy importante escudriñar el Evangelio de Lucas 21, 20 al 28, donde se muestra un perfil del tipo de señales fuertes y temibles y de gran envergadura que sucederán en la semana 70 de Daniel, allá del 2053 en adelante. Y una señal muy importante que habrá será cuando los ejércitos de muchas naciones rodeen a Jerusalén para destruirla. También en esos días los moradores de la tierra estarán confundidos a causa del bramido del mar y de las olas y muchas señales más. Y entonces los ministros creen y dicen que como está peleando Hamas, los Houthi y Hezbollah contra Israel, ya llegó ese tiempo. Hermanito, estudien bien, porque en el 2025 los veremos la cara y se van a dar cuenta que no es lo que están diciendo ni lo que creen. Cuando la Biblia habla de que los ejércitos rodearán a Israel, es algo tan grande
que ni siquiera lo pueden imaginar, lo podrían imaginar. Cuando eso sea, el anticristo va a ser rey soberano de todo este planeta Tierra, cuando eso se esté dando. Por lo tanto, mis estimados, hay que seguir investigando y seguir estudiando. Lucas 21, 34 al 36 nos recuerda la necesidad de estar alerta a lo que vendrá en esos últimos 7 años de la gran tribulación. Hay que luchar para irse antes que venga ese tiempo. El que esté firme se irá en el arrebatamiento de la iglesia. Vea lo que aquí dice. ¿Sabe de qué estamos hablando? Del año 2027. En ese año se va a la iglesia. No es que la Biblia cuenta, no es que la escritura cuenta. ¿Saben quién es el artista principal? Uno de los grandes artistas principales del invento del microchip a favor del anticristo, Israel. Israel es como cualquier nación. ¿Sabían que Israel esperan, primero van a aliarse con un falso mesías? Allá, al final, por el 2053, es que ellos se quedarán admirados y van a dar gracias a Dios porque van a reconocer a su Mesías, van a reconocer a su Salvador en aquel tiempo. Muy larguito todavía. Nosotros, la Iglesia de Lourdes, estamos cerquita de salir de este clavo, pero lo de la semana 70 es tan largo. Van a pasar casi los 21, casi los 20, 21 juicios apocalípticos que van a pasar. Por eso es que Israel se queda. La iglesia gloriosa se va, no va a pasar los 21 juicios apocalípticos. Y sabemos pues que vamos a agarrar terminación cuando estén instaurando el primer sello. Hasta allí nomás. El segundo ya no estamos aquí. Es necesario que se den cuenta que si no entienden el calendario cristiano hebreo y cómo funciona, jamás comprenderán el cuarto mandamiento, nunca sabrán cuál es el primer día de la semana, nunca sabrán cuál es el primer día de un mes y nunca podrán comprender las profecías en su tiempo porque si hay algo impresionante en el Dios de todos los hombres es que nos hizo y nos dio un calendario para que manejáramos los tiempos. Salmo 104:19, Génesis 1:14, Primera de Samuel 25 y número 10:10. Esto que ven aquí, hermano, ya es la hojita número 6 de este escrito, como está paradito así, ¿verdad? Entonces, hicimos esto para explicarlo bien. Y pasamos a lo siguiente. Le di cálculos en años, mis estimados. Ahora voy a darle cálculos en días. Para que no digan de que, hombre, ese hermano se equivocó, como es en años se la jugó, pero ahora en los días, no, voy a darle cálculos en días. Este ministerio, hermano, va a darle los cálculos en días. Cálculo del tiempo real de Dios en día. Primero les presento este diagrama. Vida del Mesías, 33 años. Roma dice que aquí empieza el año número 1, falso de toda falsedad. El año número 1 arranca en el tiempo cero. Aquí arranca. Año cero, 2000 años bíblicos. Consta de 720.000 días, años de 360 días. Año cero al 2000 en tiempo romano. Como ellos pusieron el solar, entonces a ellos el calendario, ese periodo de 2000 años, a él se le monta de 730.000 días. Años de 365 días, mis estimados.
Esto va a ser igual a una diferencia entre el hebreo y el romano en este lapso de tiempo de la muerte a la segunda venida de Cristo, en el año 2000 de Dios. Hay una diferencia de 10.000 días romanos de más, equivalente a 27 años más, los 33 del Mesías más, eso nos va a dar 60 años de más. ¿Se fija cómo fue que lo hicieron? Agarraron el 2000 de Dios y le metieron 60 años. Por eso, cuando es el 4001, yo se los enseñé en los 11 episodios del tiempo real de Dios, los eventos en tiempo real de Dios, o el plan de Dios en tiempo real. Les mostraba el año 4000, que cuando Roma dice que es el año 34, es el 4001. Entonces, de arrancada nos metieron 33 años. De arrancada. Y viene y de arrancada mete en el calendario solar 5 días por año. Cuando se cumplan los 2000 años de Dios, tienen que tener 720.000 días, no 730.000. Pero Roma, al poner el calendario solar, le aumentaron 10.000 días más. Entonces, ¿qué pasó? Usted hace número y le va a dar que estos 27 años, 5 días por año, dan 27 años. ¿Y qué pasa? Más los 33 del Mesías, que volvieron a contarlo, ¿cuántos son? 60 años. Y dijeron, y desde que nació el Mesías, escondamos todo para atrás. ¿En qué parte usted no hay en la Biblia que el Señor nació en el 3967? No lo haya. El Señor nació en el año 3967. ¿A dónde está en la Biblia? Es que lo escondieron. No escondieron el año del diluvio. Yo lo sé porque estudié el tiempo real de Dios y entonces, lo hallé, el diluvio fue en el 2028. Entonces este conteo de días, después que les he mostrado esta equivalencia y este cuadro, ustedes con este cuadrito, con este diagrama, ustedes no se pierden nunca el valor del tiempo. Voy a los cálculos en días. Si decimos que el 1954, como que estuviera en el 2014, ¿verdad? Estos números, si ustedes lo aplican más para acá, le va a dar las medidas también. Si decimos que es 1954 y lo multiplicamos por 360 días hebreos, nos dará 703.440 días. Y esto, se lo restamos a los 720.000 días hebreos, que es el valor de 2000 de Dios, nos dará un restante de 16.560 días. Si lo dividimos entre 360 días hebreos, nos dará exactamente 46 años. Esto lo sumamos a 1954 y nos dará el año 2000 bíblico, equivalente a 720.000 días hebreos. Ahí lo tienen, hermano. Día a día. ¿Qué decíamos en el 2014? Que para la segunda venida de Cristo faltan 46 años. ¿Cuánto falta ahorita en el 2024? Así como abuelo de pájaro, discúlpeme si acaso me equivocara. Para el 2024, ¿cuánto falta para el 2000 de Dios? Este es el romano, ¿verdad? Hablemos del hebreo, que son 1964. ¿Cuánto falta para el 2000 de Dios? 36 años, mis estimados. 36 años. Así es mi consiervo, así es, ¿no? Este es abuelo de pájaro, hay que hacer números, ¿verdad? Ahora vamos a ver si decimos que es 1954 en conteo en calendario romano. Si decimos que es 1954 en el 2014,
Si decimos eso, no, serían 36. 36. Ahí está. Entonces, eh, equivale al... Mire, si 1954 equivale al 2014, año romano, entonces 1954 lo multiplicamos por 365 días, año romano nos dará 713.210 días. El total día romano es de 730.000 días. Si restamos 713.210 días, nos dará un restante de 16.790 días. Si el restante lo dividimos entre 365 días, año romano, nos dará 46 años. Si lo sumamos al 2014 sería igual al año 2060. Se fija que no me he equivocado con las ecuaciones matemáticas, están exactas. Sería igual al año 2060, equivalente a 730.000 días romanos. Por lo tanto, afirmamos contundentemente que Jesucristo vendrá a la tierra por segunda vez en el 2060, mis estimados. Lo mismo que dijo Newton. Yo decía en una ocasión, a Lucín le faltó consultar, revisar más a los hombres inteligentes, los hombres, los genios del milenio, como es Isaac Newton. Le faltó, yo no tuve la dicha de consultarlo con él porque pues Dios nos enseñó, de otra forma nos enseñó que en el 2060 en romano sería su venida. Pero es en el 2000 de Dios su venida. Lo que el Señor nos aclaró es cómo nos dieron gol con 60 años que nos aumentaron en la gracia. Por eso es que usted vio que llegó el 2000, no vino Cristo. Supuestamente los mayas, fue con siervos, los mayas decían que, los mayas nunca dijeron que el Señor venía en el 2012. Hasta hubo noticias que gente se suicidó, porque decían que era el fin del mundo. No, no, mis estimados, fue puro cuento, puro engaño. Y esto más, quiero aclararles algo. El calendario del Islam, el islámico, que es el calendario lunar, asústense. A ellos también les hace falta 46 años para llegar al 2000 de Dios. Mire qué clase, cómo es el tiempo de Dios tan perfecto. Nadie se puede pasar del 2000. Cuando el hombre, aunque el hombre diga hasta el 2060 es la segunda venida, no, es el 2000 de Dios. Y vea qué extraño, le hace falta 46 años también. Si usted se inventa que hay un año de 600 días, también le van a faltar 46 años. Mire qué más maravilloso es el Señor. Si usted inventa un día que hay un calendario de 1.500.000 años, le faltan 46 años, le van a faltar para llegar al 2000 de Dios. Si he hecho descubrimiento invaluable, ha sido más que tener paciencia, más por tener paciencia que cualquier otro talento. Si he conseguido ver más lejos, ha sido porque he subido a hombros de gigantes. Eso decía Isaac Newton. Pueden calcular qué pasaría si se montan en hombros de gigantes. Si suben a los hombros de los gigantes. ¿Y quiénes creen ustedes que son los gigantes? ¿Ustedes creen que son los patricistas? ¿Ustedes creen que son los padres de la iglesia romana? No, no, no. Los hombros de gigantes son los apóstoles, los profetas y Cristo, la principal piedra del ángulo. Son los profetas los que me han enseñado todo, todo este calendario de Dios y todos estos términos. Y son ellos los que me han dicho, esto le aumentaron el calendario de Dios. Bueno, mis estimados, que mi Señor Jesucristo los siga bendiciendo grandemente. Sigan investigando y sigan estudiando para que no nos halle defectuoso el Señor y no nos tenga que decir apartados de mí, hacedores de maldad, yo no les conozco. Pongámonos valiente
Y luchemos, pidámosle a Dios el entendimiento, la sabiduría, para que no nos engañen con tanta sanganada que nos han engañado a los pueblos del Señor. Así que mis estimados, que el Señor me los bendiga mucho. Hasta pronto.